Bien, esta es la clase 3 de series. Y empezamos con la definición de serie convergente y divergente. Básicamente lo que uno tiene es una sucesión infinita de números reales y quiere, a partir de esa sucesión de números reales, considerar la suma de los infinitos elementos de la sucesión. Para proceder a calcular esta suma infinita, lo que hacemos es definir la enésima suma parcial. La enésima suma parcial está definida por la suma de los primeros n elementos de la sucesión. Bien, o sea que voy a tener una S1, una S2, una S3 y así sucesivamente. Por lo tanto, si yo considero todas las sumas parciales, lo que genero es una sucesión de sumas parciales. Bien, entonces, si esta sucesión de sumas parciales converge a un número real S, entonces decimos que la serie infinita converge y además que el límite de esa serie o la suma de la serie es S. Bien, o sea, que S, que es el límite de la sucesión de sumas parciales, va a ser igual a la suma de la serie. En el caso de que la sucesión de sumas parciales diverja, entonces decimos que la serie diverge. Bien, entonces, en definitiva, yo tengo una serie infinita y considero la sucesión de sumas parciales. Una S1, que es el primer elemento de la serie, una S2, que es la suma de los dos primeros, una suma parcial 3, en este caso, que es la suma de los tres primeros, y así sucesivamente. De tal manera que la enésima suma parcial es la suma de los primeros n elementos de la serie. Bien, entonces, si esta sucesión de sumas parciales converge, la serie converge, y decimos que la suma de la serie es el límite de esta sucesión de sumas parciales. En el caso de que la sucesión de sumas parciales diverja, entonces decimos que nuestra serie diverge. O sea, observen que encontrar la suma de una serie infinita, en definitiva, se hace como un proceso de límite de sumas finitas. Bien, con lo cual, en realidad, en muchos libros lo que ustedes van a ver es que la serie, en definitiva, es esta sucesión de sumas parciales, porque en realidad la serie infinita uno nunca la trabaja, siempre se trabaja sobre la sucesión de sumas parciales. Veamos algunos ejemplos. Supongamos que queremos determinar si esta serie infinita converge, o sea, la suma desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre 2 a la n. Bien, observemos que los elementos de nuestra serie están dados por un medio, más un cuarto, más un octavo, más un 16avo y así sucesivamente. ¿Cómo son las sumas parciales de esta serie infinita? Bueno, S1 es el primer elemento de la serie, que es un medio. S2 es la suma de los dos primeros, que es 3 cuartos. S3 es la suma de los tres primeros, 7 octavos, y así sucesivamente. Lo que uno ve es que la enésima suma parcial, en este caso, es igual a 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n. Bien, esta es una expresión que me dice cuál es la suma de la enésima suma parcial. Bien, si yo ahora tomo límite para n tendiendo a infinito de la enésima suma parcial, vemos que este límite es 1, y por lo tanto, nuestra serie converge y además converge a la suma 1. Eso quiere decir que si yo pudiera sumar de manera directa los infinitos elementos de mi serie, lo que obtendría es que esa suma es 1. En general, el problema que tienen las series es que yo esta expresión no la conozco, con lo cual este límite en general no lo puedo calcular. Bien, si yo para cualquier serie pudiese encontrar la expresión genérica de la suma de la enésima suma parcial, esto sería toda la teoría de series. ¿Está claro? Pero el problema es que en general esta expresión uno no la conoce. Bien. Observen, por ejemplo, en este caso, tenemos la suma desde n igual 1 hasta infinito de la constante 1. Bien, ¿cómo son las sumas parciales de esta serie? Bueno, S1 es 1, S2 es 2, S3 es 3, S4 es 4, y en general Sn, que es la suma de los primeros n elementos de la serie, va a ser igual a n. Por lo tanto, si yo ahora tomo el límite para n tendiendo a infinito, vemos que la serie diverge. ¿Por qué? Porque la sucesión de sumas parciales diverge. Muy bien. Entonces, como dijimos que en general
el término genérico de la enésima suma parcial no lo conozco, desarrollamos una serie de resultados que me permiten, sin conocer la expresión de la enésima suma parcial, determinar si una serie eventualmente converge o no. Y en algunos casos, además de poder determinar si la serie converge o no, podemos decir a qué suma converge la misma. Uno de esos casos es el de la serie geométrica. ¿Bien? Una serie geométrica es una serie que respeta la siguiente forma. Es una suma desde n igual 0 hasta infinito de a por r a la n. Bien, si yo desarrollo esta expresión, voy a tener a, porque r a la 0 es 1, entonces tenemos a por r cuadrado, y así sucesivamente. Pedimos que el a sea distinto de 0, porque si el a es 0, esta suma trivialmente es 0. Bien, a r lo llamamos razón de la serie. Entonces tenemos el siguiente teorema que me asegura la convergencia de una serie geométrica. Tenemos una serie geométrica de razón R, diverge si R en valor absoluto es mayor o igual que 1, y por el contrario, si R en valor absoluto es estrictamente mayor que 0, pero estrictamente menor que 1, entonces la serie converge, y además converge a la suma A sobre 1 menos R. Con lo cual, en el caso de las series geométricas, puedo determinar fácilmente cuándo convergen y, en el caso de que converjan, a qué valor converge la serie. Muy bien, vamos a demostrar el teorema. Yo lo que he hecho es básicamente pegar la demostración del libro y les voy a hacer algunas aclaraciones. Bien, la demostración afirma primero que es fácil demostrar que la serie diverge si R es igual a más o menos 1. Eso es cierto, porque si en nuestra serie R, por ejemplo, es igual a 1, lo que estoy considerando es la suma desde n igual 0 hasta infinito de A. Por lo tanto, la enésima suma parcial es A por n, y cuando n tiende a infinito, la sucesión de sumas parciales diverge. Por otro lado, si R es igual a menos 1, la serie es de la forma A menos A menos A menos A, y así sucesivamente. Con lo cual, su sucesión de sumas parciales es A si n es impar o 0 si el n es par. Con lo cual tengo una sucesión nuevamente divergente. Ahora bien, para analizar el caso donde R es distinto de más o menos 1, procedemos de la siguiente forma. Consideramos primero la enésima suma parcial. En este caso, la enésima suma parcial va a ser igual a más A por R más A por R cuadrado más A por R a la n menos 1. Observen que he sumado los n primeros términos de mi serie para encontrar la enésima suma parcial. Si yo ahora a la enésima suma parcial la multiplico por R, lo que obtengo es que R por Sn va a ser igual a A por R más A por R cuadrado más A por R al cubo, así sucesivamente hasta A por R a la n. Este término lo obtengo al multiplicar por R, R a la n menos 1. Si yo ahora hago la diferencia entre estas dos sumas, obtengo que a la izquierda, tengo la diferencia entre Sn y R por Sn. Y a la derecha tengo simplemente la diferencia entre A y A por R. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la diferencia entre esta suma parcial y esta suma parcial multiplicada por R, los términos se cancelan 2 a 2, excepto el primero de Sn y el último de R por Sn. Por lo tanto, tengo la diferencia de estos dos. ¿Bien? Si ahora extraemos factor común Sn en el lado izquierdo y A en el lado derecho, obtengo que Sn por 1 menos R va a ser igual a A por 1 menos R a la n. Y por lo tanto, como R es distinto de 1, esta diferencia es distinto de 0, y resulta ser que la enésima suma parcial va a ser igual a A sobre 1 menos R por 1 menos R a la n. O sea, encontré la expresión genérica de la enésima suma parcial. Y ahora veo qué pasa cuando n tiende a infinito. Entonces, si el R en valor absoluto varía entre 0 y 1, R a la n siempre tiende a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Bien? Porque esta base es menor que 1. Por lo tanto, si ahora calculo el límite para n tendiendo a infinito de la enésima suma parcial, que es el límite de esta expresión, como A sobre 1 menos R es constante respecto de n, lo puedo extraer fuera del límite,
Y en definitiva, el límite de la enésima suma parcial va a ser igual a sobre 1 menos r por el límite de esta diferencia. Como hemos supuesto que r es menor que 1, este límite 1 menos r a la n es 1, y por lo tanto el límite de la enésima suma parcial es a sobre 1 menos r. Como este cociente es finito, la serie geométrica converge y además converge al valor 1 sobre 1 menos r. Ahora bien, si r en valor absoluto es mayor que 1, que es el caso que falta, volvemos exactamente a este límite, que es el que hay que analizar. Si r, por ejemplo, es mayor que 1, r a la n tiende a infinito y por lo tanto esta diferencia tiende a menos infinito y la serie diverge, porque la sucesión de sumas parciales diverge. Si el r es negativo pero mayor en valor absoluto, entonces r a la n tiende simultáneamente a más menos infinito y nuevamente este límite no existe, por lo tanto la sucesión de sumas parciales diverge y por lo tanto la serie diverge, con lo cual quedaría completada la demostración. ¿Qué deberían hacer ustedes? Bueno, esto que hemos charlado, completarlo formalmente con lápiz y papel. Bien, entonces veamos cómo aplicamos el teorema a esta serie. Lo primero que tenemos que hacer es identificarla como una serie geométrica. Bien, o sea, tengo que identificar A y R. Entonces, en este caso, tenemos que la serie la podemos expresar como la suma desde n igual a 0 hasta infinito de 3 por 1 medio a la n. En este caso, A va a ser igual a 3 y R va a ser igual a 1 medio, que es lo que tenemos aclarado en este renglón. Como R en valor absoluto es menor que 1, porque el valor absoluto de 1 medio es 1 medio, menor que 1, entonces podemos asegurar que la serie converge. Y además que converge a la suma A sobre 1 menos R. Si sustituimos A por 3 y R por 1 medio, vemos que la suma de esta serie es 6. Ahora, hay un detalle importante. Supongamos que tenemos esta serie geométrica, ¿bien? Entonces, si yo no presto la suficiente atención a R, podría sustituir en la suma y decir que A vale 5, R vale pi sobre E, hago la sustitución, saco la cuenta y vemos que la suma, posible suma, sería 5E sobre E menos pi. Sin embargo, vemos que pi sobre E es mayor que 1, porque pi es 3,14 y E es 2,71. Al ser este cociente mayor que 1, la serie diverge. ¿Bien? Por lo tanto, uno tiene que ser cuidadoso cuando analiza el R, porque si uno no verifica que el R sea menor que 1, puede reemplazar en la expresión y no se va a dar cuenta que en realidad la serie diverge y no converge a un valor finito como queda expresado en esta igualdad. Muy bien, acá tenemos algunas propiedades respecto de las series convergentes. Si tenemos dos series convergentes, la primera que converge a la suma A y la segunda que converge a la suma B, entonces la serie de una constante para A sub n tiene por suma C por la suma de la serie original. La serie de la suma es igual a la suma de las series, o sea, es convergente y además converge a las sumas de las series, y lo mismo la diferencia. Acá hay que tener en cuenta un detalle. Si una serie converge y la otra diverge, la suma siempre diverge. ¿Está claro? Eso eventualmente se puede demostrar. El problema es cuando las dos series divergen, porque cuando las dos series divergen, la suma podría converger o diverger. Eso también se pueden buscar ejemplos. Bien, eso le podrían buscar ustedes algunos ejemplos para verificar que lo que acabamos de asegurar. Muy bien. El límite del término enésimo de una serie convergente. Este resultado está demostrado en el libro, es muy fácil, lean la demostración. La demostración lo que dice es lo siguiente, que si una serie es convergente, entonces el límite del término de la serie necesariamente es 0. ¿Bien? O sea, repetimos, si yo tengo una serie convergente, el límite del término genérico de la serie tiene que ser igual a 0. Esto está demostrado en el libro, es una demostración cortita de un par de renglones. Eso, véanlo ustedes. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar nosotros este resultado? En realidad lo que nosotros utilizamos es el contrarrecíproco. Bien, ¿qué nos dice el contrarrecíproco? El contrarrecíproco nos dice que si el límite para n tendiendo a infinito de a sub n es distinto de 0, entonces la serie necesariamente diverge.
Entonces, cuando uno tiene que analizar la convergencia o divergencia de una serie, lo primero que uno analiza siempre es este límite. Si este límite es distinto de 0, yo ya sé que mi serie diverge. ¿Está claro? Entonces, veamos estos casos. Tomo esta serie. Bien, suma desde n igual a 0 hasta infinito de 2 a la n. Lo primero que hago es analizo el límite del término enésimo. Como 2 a la n tiende a infinito, cuando n tiende a infinito, este límite es distinto de 0 y por lo tanto esta serie seguro diverge. Vamos al caso B. Nuevamente tengo una serie, suma desde n igual a 1 hasta infinito de n factorial sobre 2 a la n factorial más 1. Nuevamente analizamos el límite del término enésimo. Y vemos que cuando n tiende a infinito, el término enésimo de nuestra serie tiende a 1/2. Como este límite es distinto de 0, entonces sabemos que nuestra serie diverge. ¿Bien? Ahora veamos este caso particular. Tengo la serie desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n. Esto es lo que llamamos serie armónica y que más adelante la vamos a estudiar en detalle. ¿Bien? Ahora, ¿cómo es el límite del término enésimo? En este caso, cuando n tiende a infinito, el término enésimo de nuestra serie, o sea, 1 sobre n, tiende a 0. ¿Bien? Con lo cual, en este caso, no podemos asegurar nada de la serie. Que este límite sea 0 no me dice que la serie converge. ¿Está claro? O sea, que este límite sea 0 es una condición necesaria para la convergencia, pero no es suficiente para la convergencia. ¿Bien? O sea, que en el caso de que el límite sea 0, respecto a la convergencia de la serie, no podemos asegurar nada. La serie podría converger o diverger. De hecho, en este caso, esta serie, ya lo vamos a demostrar más adelante, es una serie divergente. Bien, con eso entonces terminamos esta primera clase de series. Yo ya después les voy a subir junto con la clase algunos ejercicios para completar la misma.